Estimados participantes, reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor Cristian González Liendo del Centro de Estudios Generales de CENATI. En esta sesión hablaremos sobre la división de números decimales. División de números decimales. Para dividir dos números decimales vamos a tener en cuenta dos sugerencias, dos pasos. Primero, movemos la coma de los números hasta que el divisor se quede sin decimales. Segundo paso, dividimos normalmente poniendo la coma en el cociente cuando se bajen las cifras de las décimas. Veamos. Ejemplo. Calcular 14 enteros 58 centésimos entre un entero 2 décimas. Mira lo que yo voy a hacer en este caso. A mí me dicen que se tiene que correr las comas en los dos números decimales, pero de tal manera de que el divisor, ¿está bien? Ahora se convierte en un número entero. Por una clase anterior, nosotros habíamos dicho que si yo lo multiplicaba por 10, entonces por 10, en este caso por una potencia de 10 básicamente, que puede ser por 10, por 100, por 1000, sucesivamente. Entonces la comita decimal justamente empezaba a correr. En nuestro caso, basta con que yo lo multiplique por 10 mentalmente para que yo pueda decir que esta comita decimal ya corre hacia la derecha. Profesor, una pregunta, ¿solamente va a multiplicarlo al divisor? No. Recuerda que se le tiene que multiplicar al dividendo y al divisor. Entonces, cuando tú multiplicas por 10, te darás cuenta que la comita justamente corrió. La comita corrió. De tal manera que ahora el dividendo es 145 enteros 8 décimas y lo vamos a dividir ahora entre el divisor que ya es 12. Y 12 obviamente es un número entero. Ese es el primer paso. El segundo paso es que tú puedas dividir normalmente, como nosotros ya sabemos dividir dos números enteros. Te darás cuenta que en ese caso voy buscando, ¿no? A 1, eso es 1 por 12, ¿no es cierto? Del 14 le resto el 12, me queda 2, baja el 5. Ah, tiene que ser 2 porque 2 por 12 es 24. Obviamente 24 menos 25 menos 24 es 1. Y acá el detalle está en que yo voy a bajar el 8. Pero resulta que el 8 ya pertenece a las décimas de ese número decimal. Por lo tanto, ya te habrás dado cuenta que ahora entonces le pertenece la coma decimal, ¿dónde? En el cociente. Luego empezaría a buscar, ¿no? A 1. 1 por 12, eso es 12. 18 menos 12, eso es 6. Pero te darás cuenta que como no contiene, entonces yo ya le puedo colocar el número 0. Y con eso yo busco que, mira, 5 por 12 es 60 y por lo tanto como residuo yo tendré 0. Eso quiere decir que esta es una división exacta. Esta es una división exacta. ¿Correcto? Por lo tanto, yo puedo decir que la división de 14 enteros 58 centésimos entre un entero 2 décimas ya es igual a 2 enteros 15 centésimos. ¿Correcto? Entonces repito nuevamente la técnica. De tal manera que el divisor se corre la coma, ¿está bien? De tal manera que ahora él sea un número entero. Entonces recordamos una clase pasada donde yo lo multiplicaba por una potencia de 10, ¿no? 10, 100, 1000 sucesivamente. Y eso me permitía correr la coma decimal tranquilamente, sin que nada se altere. Obviamente recuerda que yo estoy multiplicándole a ambos, ¿no? Al dividendo y al divisor. Al dividendo y al divisor. No lo olvides, se le tiene que multiplicar a ambos. Veamos otro ejemplo. Calcular 10 enteros 48 centésimos entre 2 enteros 81 centésimos. ¿Cuál es la técnica? Profesor, esta coma decimal se tiene que correr. ¿Cuántas tengo que correr acá? 2. Y acá también tengo que correr 2. Entonces, por una clase pasada, recordemos que si yo lo multiplicaba por 100, ¿no es cierto? En este caso, por una potencia de 10, que tiene que ser necesariamente 100, entonces, por lo tanto, ahora me iba a quedar de esta manera. 1048 entre 281. Y ellos resulta que ya son dos números enteros. Entonces, que por lo tanto vamos a dividirlo normalmente, como estamos acostumbrados a hacer nuestra división. Entonces, cuando tú empiezas a dividir, obviamente vas buscando, ¿no? A 3, ¿no es cierto? Me corresponde entonces 3 por 281, eso es 843. Hago la resta, me queda 205 y ya te darás cuenta que no contiene. Por lo tanto, ahí va la coma decimal. Y luego de eso le agrego un 0.
Ya con eso busco el número 7 y me va a quedar que 7 por 281 es 1967. Y para este caso, yo voy a dejar un residuo de 83. Obviamente yo puedo seguir dividiendo. Obviamente yo puedo seguir agregándole cifras, en este caso, al cociente. ¿Está bien? Sin embargo, vamos a dejarlo acá. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo he hecho? Entonces, para hacer una pequeña división, recuerda de que la técnica me dice que se tiene que correr la coma decimal, de tal manera que el divisor quede como un número entero. Pero como yo corro la coma decimal al divisor, también tengo que correr al dividendo. ¿Correcto? En este caso, esta es una división inexacta. Mi observación, que yo sé que te va a ayudar muchísimo. Para dividir dos números decimales, también se pueden convertir los números decimales en fracciones y luego operar. ¿Qué tipo de fracción, profesor? Nuestra fracción generatriz, que ya hemos analizado nosotros. Por ejemplo, calcular un entero 78 centésimos entre dos enteros un décimo. Recordemos que un entero 78 centésimos es igual a 178 entre 100. ¿Por qué, profesor? Porque debes recordar que él es un decimal exacto. Y en el decimal exacto me decía que en el numerador tú ibas a colocar todo el número sin coma decimal. Y debajo lo que ibas a hacer, ¿qué cosa ibas a hacer en este caso? Ibas a colocar la unidad, no lo olvides, y ibas a colocar tantos ceros, tenía la parte decimal, que tiene dos cifras, por lo tanto serán dos ceros. Luego te darás cuenta que en este caso dos enteros un décima. Yo también iba a colocar 21, pero lo iba a dividir entre 10. ¿Por qué 10, profesor? Porque recuerda que la unidad siempre va y se coloca tantos ceros como tenga la parte decimal, que en este caso es solamente 1. ¿Qué hacemos luego entonces? Significa entonces, mira, que esta división de un entero 78 centésimos entre dos enteros un décimo es lo mismo que dividir 178 cienavo entre 21 décimos. Pero ya por una sesión anterior, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos analizado en este caso ya hemos analizado qué sucede cuando yo divido fracciones. La técnica es la siguiente. Yo voy a poder decir que en este caso la primera fracción se coloca normal, 178 cienavos. Pero ahora, en vez de, mira, colocarle el signo de división, voy a multiplicar. ¿Pero por quién voy a multiplicar? Voy a multiplicar por el recíproco de la segunda fracción. O sea, no voy a colocar 21 décimos, sino voy a colocar 10 sobre 21 avos. Y obviamente acá hago las operaciones del caso. Multiplico 178 por 10 sobre 100 por 21 y al final me va a quedar 35 avos. Ya esas son operaciones que nosotros vamos realizando, ¿verdad? Entonces, esta técnica seguramente te va a ayudar muchísimo. Entonces, si tú quieres dividir números decimales, entonces tú puedes llevarlo, ¿qué cosa? A la fracción generatriz. Muchas veces es mejor hacer esto, ¿ya? Yo te recomiendo en particular que tú pudieras hacer esto. Lo llevas a las fracciones generatrices y luego haces las operaciones del caso. Ejemplo, el pasillo del pabellón B de CEP San Martín de Porres mide 15 enteros 76 centésimos de metro. He recorrido 8 enteros 6 décimas de metro. ¿Cuántos pasos me faltan recorrer si en cada paso avanzo 605 milésimos de metro? Veamos. Cantidad de pasos, X. Cada paso es 605 milésimos de metro. Pero hay un detalle, mira, acá. Vamos a hacer lo siguiente. Todo el pasillo, en este caso, tiene una longitud de 15 enteros 76 centésimos de metro. Pero yo ya que he recorrido 8 enteros 6 décimas de metro. Entonces, me falta una distancia por recorrer. Sí, eso es verdad, me falta una distancia por recorrer. Nosotros en operaciones, ya en adición, en sustracción, hemos visto esto. Si yo quiero saber cuánto es esta distancia, basta con que yo haga la diferencia de 15 enteros, 76 centésimos de metro, con respecto a 8 enteros, 6 décimas de metro. Cuando yo hago la sustracción en este caso, me resulta que la distancia a recorrer, la distancia que me falta recorrer en este caso, es de 7 enteros 16 centésimos de metro. Pero hay un detalle entonces.
Yo voy a decir que la cantidad de pasos por el metraje de cada paso tiene que ser entonces la longitud que a mí me hace falta recorrer. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer entonces es esta pequeña división. Voy a decir 7 enteros, 16 centésimos, entre 605 milésimos de metro. Pero, profesor, veamos cómo se realiza esta división. Te darás cuenta de esta manera. Mira, mentalmente ya te habrás dado cuenta de que, mira, el divisor yo tengo que correrlo tres espacios. Es como multiplicarlo por 1000. Cuando yo lo multiplico por 1000, entonces me va a quedar 605. Pero no olvides que al dividendo, también tengo que multiplicarlo por 1000. Y por lo tanto, entonces me va a quedar 7160 entre 605. Y obviamente acá vas a hacer una operación como ya estamos acostumbrados. Yo ya he hecho la operación. En este caso, esta operación es una operación inexacta, hay residuo, y por lo tanto lo que yo voy a hacer es aproximar. En este caso el cociente es 8 enteros, 8 décimos. Bueno, yo voy a aproximar y voy a decir que aproximadamente me faltan 12 pasos para cubrir el metraje total. Aproximadamente. Seguramente uno de los pasos es un poquito pequeño. ¿Está bien? De esa manera. Siguiente ejemplo. Una pila de arandelas mide 2 enteros, 814 milésimos de pulgadas. ¿Cuántas arandelas hay si el espesor de cada una es 67 milésimos de pulgadas? A ver, veamos. Cantidad de arandelas es igual a, muy bien, en este caso la cantidad de arandelas es la división entre la pila, la longitud total de la pila, con respecto a cada una de las pulgadas. Ya te habrás dado cuenta que lo que yo voy a hacer es multiplicarlo por 1000. Sí, ¿para qué? Para que ahora el divisor quede como un número entero. Y entonces, ¿qué me resulta? Que como he también multiplicado por 1000 al dividendo, entonces me queda 2814 entre 67. Cuando hacemos la operación correspondiente, la división normal que ya estamos acostumbrados, me resulta entonces que es 42. Por lo tanto, ¿cuántas arandelas hay? Yo puedo decir entonces que hay 42 arandelas. Ahora pongamos en práctica lo aprendido, desarrollando los problemas que se encuentran en el libro de trabajo, además de los ejercicios de autoestudio.